eran muy poquitas las chicas que jugaban. También este año se comenzó con el fútbol playa femenino, que la verdad que eso fue muy bueno, y verla jugar en la playa, la verdad que es muy interesante, y es un gran logro para nosotros. También un poco, pienso que ustedes saben que AUSTV este año transmitió partidos de 8 partidos de la Liga de Fútbol Femenino, superando las 200.000 visualizaciones, algo que fue muy importante. No me puedo olvidar el clásico que se jugó en el Parque Central, que la verdad que tuvo muchísimas visualizaciones, y eso habla muy bien del desarrollo que está teniendo el fútbol femenino. El área de desarrollo nuestra, con todo Bañales al frente, la verdad que ha sido de mucho apoyo y mucho impulso. También tenemos a Valentina Prego trabajando ahí codo a codo con todos nosotros desde hace mucho tiempo. Este año, por ejemplo, Rexona fue patrocinador del fútbol femenino de primera división, y la verdad que eso me parece súper bueno, el hecho de poder tener un patrocinador de ese tipo y que las empresas empiecen a interiorizar en lo que es nuestro fútbol femenino. Las redes sociales de la AUF también fue en los últimos años de las cosas que ha tenido mucha fuerza, y pensamos que va a tener muchísima fuerza más. Hay unos 22.000 seguidores aproximadamente, y estamos y buscamos cada vez más. Tenemos un departamento de marketing y de comunicación en forma específica trabajando para el fútbol femenino, y eso la verdad que son pequeños pasos que tal vez de afuera no se ven tanto, pero los que estamos adentro y trabajamos y vemos en el día a día lo que se va logrando, vemos que se va creando una estructura muy grande, que poco a poco va teniendo su lugar, y va poniendo el fútbol femenino en el lugar que debe tener. Por otro lado, tenemos que seguir trabajando muchísimo con la prensa, para que la prensa también le dé el lugar al fútbol femenino que merece. Desde el área de comunicación tenemos toda una estrategia para posicionar al fútbol femenino en el lugar que merece. Y AUF Impulsa, que AUF Impulsa es el nombre del programa de desarrollo del fútbol femenino, del fútbol nuestro, del fútbol de la asociación. AUF Impulsa es una de las cosas que el fútbol femenino tiene como socio, el poder, a través del desarrollo del fútbol en general, poder desarrollar el fútbol femenino. Por eso todas estas charlas y todo esto que haga que crezca, y que de alguna forma el fútbol se pueda ir poco a poco visualizando y teniendo su lugar, para nosotros es muy importante. Vuelvo a reiterar que los que estamos adentro de la asociación y venimos siguiendo al fútbol femenino desde hace muchísimos años, hemos visto y vemos día a día lo que va creciendo. No solamente las chicas que están jugando, la gente que se acerca, el dinero que la asociación, a través de desarrollo o a través de fondos propios de la asociación, invierte en el fútbol femenino. A veces parece que sea poco, pero los números y los balances muestran otra cosa. O sea, la verdad que me siento muy, muy contenta de poder acompañar hoy, darle para adelante a lo que es el fútbol femenino, a AUF Impulsa, y todo lo que sea para mejorar, y todo lo que sea para prepararnos y para cada día estar un poquito mejor, es bienvenido. Así que le agradezco a Gustavo por siempre estar ahí, a Gustavo Bañales por siempre estar ahí para poder hacer que no solo el fútbol femenino, sino el futsal, el playa, vaya creciendo cada día más. Así que a Laura, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Es bienvenida, porque todos estos temas siempre son bienvenidos. Yo vengo del deporte también de toda mi vida, así que son temas que para mí la preparación física es fundamental, y también somos conscientes qué es lo que hace la diferencia entre lo técnico y lo físico. O sea, este es un tema fundamental para poder sacar adelante las selecciones y los clubes mismos. Así que bienvenidos. Les dejo la palabra a los que saben, y bueno, por la AUF, a las órdenes cuando necesiten algo. Gracias, Gustavo. Gracias, Laura. Gracias, Vicky. Gracias a vos por darnos ese tiempo y esa apertura del curso. Es verdad, son temas recontra interesantes. Y bueno, de mi parte, darle la bienvenida a Laura ahora para poder exponer.
Y también darle la bienvenida a Diego de Alessandro, que va a ser quien nos modere la charla, va a ser el moderador de la charla junto con Laura. Así que yo quedo a la espera. Diego Alessandro, compañero nuestro en el área de desarrollo, ex entrenador de la selección de fútbol sala de Uruguay por mucho tiempo. Así que nada, lo dejo en muy buenas manos y a cargo de 2 profes más. Bueno. ¿Arranco nomás? ¿O vos, Diego? Sí, Laura, solo un segundito nomás. Nada, los que quieran participar, hacer alguna pregunta, está el chat. Yo le voy a pasar cualquier pregunta que tengan a Laura, o para abrirles también el micrófono. Sé que ella va a hacer alguna pregunta o lo que sea, ahí les abrimos el micrófono. Traten de tener los micrófonos apagados, si no puede pasar en algún momento que yo se los silencie bueno, para que no se interrumpa la charla. Así que nada, bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos, y Laura, el micrófono es tuyo. Bien, bueno, muchas gracias a todos, principalmente a AUF, al Departamento de Desarrollo, Gustavo, Diego, Victoria, y nada, querría ya arrancar, así que, bueno, agradecerles a todos también los presentes por unirse en esta instancia, invitarlos a participar, porque la idea no es que sea solo una exposición de un lado solo, sino que haya una ida y vuelta. Creo que entre el trabajo de todos podemos crecer y ir aportando. Así que todo lo que consideren relevante, por favor, o lo ponen en el chat o levantan la manita y vamos viendo, ¿sí? Les voy a ir a compartir pantalla ya, así podemos iniciar. Bien. Me avisan si se ve bien después. Sí, Laura, ya se ve, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, para comentarles más que nada que hace un mes el Departamento de Desarrollo de AUF me propuso realizar la charla sobre aspectos de preparación física, y me pareció interesante proponer aquellos aspectos que difieren de la preparación física de hombres y mujeres, porque de preparación física creo que hay millones de personas y profes que saben muchísimo más que yo, así que... ¿no? Y en cuanto a mi experiencia laboral, me he dedicado mucho más que nada al fútbol femenino, así que disculpen si el título justamente no lo aclara, o los títulos de los flyers no lo aclaran, pero me voy a enfocar más que nada en ese deporte. Bien, pasamos a la siguiente. Hablar a grandes rasgos nada más sobre temas de la capacidades, qué diferencias podemos encontrar entre mujeres y hombres, y qué diferencias sobre todo afectan el rendimiento. Como diferencias antropométricas, las mujeres suelen presentar un mayor porcentaje de grasa que los hombres. Estos tienen mayores niveles de fuerza absoluta que las mujeres, pero en verdad si medimos la fuerza por unidad de área muscular transversal, esa diferencia básicamente es nula. Empiezo a hablar sobre esto porque son temas que después vamos a tratar, entonces hay capacidades que no las voy a incluir, hay capacidades que sí. Bien, en cuanto a la resistencia, las mujeres presentamos mayor resistencia al cansancio que los hombres, pero la capilarización es similar en ambos sexos, ¿sí? Todo lo que refiere al consumo máximo de oxígeno, que es VO2, se alcanza alrededor de los 12 y 15 años de edad, y suele tener entre el 70% o 75% menor respecto al hombre promedio. Son temas que está bueno como para ir teniéndolos en cuenta. Por un lado, por último, más que nada, aclararte con la parte de que el umbral anaeróbico de hombres y mujeres se han hallado muy pocas diferencias en ese sentido. Con lo que es respuesta fisiológica, las mujeres por lo general tenemos una talla menor y tenemos una respuesta mayor de frecuencia cardíaca versus sus máximos. Y esto básicamente se debe a que somos más chiquitas, corazón más chiquito, que bombea mucho más, y que generalmente también se puede ver a que tenemos un acondicionamiento físico en algunas situaciones menor que los hombres. Paso a decir más que nada ahora lo que es parte de demanda física en el fútbol. Están acá. La idea es presentar por tiempos la demanda física, ¿sí? A ver si voy a correr un poquito las caritas de todo el mundo, así me queda. Bien. Opa, se me fue. Ahí.
Ahí más que nada es para hablar cuánto tiempo se hace cada acción y cuánta cantidad de veces se hace cada acción, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las demandas físicas que implica la práctica de este deporte en mujeres. Y en cuanto a las acciones que se realizan en los partidos, vamos a tomar la siguiente investigación, que me pareció bastante buena. En esta investigación se tomaron a chicas danesas que promediaban los 24 años de edad, pertenecientes a la liga danesa, y el estudio se hizo en defensas, medios y atacantes. Se evaluó el porcentaje de tiempo que se empleaba en diferentes acciones. Ahí lo que se vio es que prácticamente están paradas la mayor cantidad del tiempo, caminan, luego de eso, trote, un trotecito a baja intensidad, a media intensidad, y cada vez bajando el tiempo, digamos, la duración, los sprints y el trote de espaldas. Si bien se hizo más o menos un porcentaje, se daba que caminan básicamente un 44% del partido, 16% se encuentra paradas, corren a baja velocidad 34% y corren a alta intensidad solo casi un 5%. Pero ¿cuál es el problema ahí? Es que ese 5% de esas actividades que son a alta intensidad o sprints son básicamente las que me definen los partidos. O sea, son todos los duelos, son los sprints, los cabeceos, los remates al arco. Entonces, ¿a qué nos enfocamos como profes? Básicamente tenemos que ir directamente a trabajar eso. O sea, y el resto, como recomendación, yo lo que hago es, el resto se puede trabajar el técnico en perfecto, todo lo que es tipo subaeróbico, lo trabaja el técnico. Bien. Ahí les quería preguntar una cosa. ¿Está la encuesta o la pregunto nomás? Está la encuesta, ¿la alargamos? Dale. Hablando de demandas físicas, está bueno saber, yo tengo un partido, ¿sí? El partido se inicia, se va la pelota, se detiene. Si contamos ese tiempo que el partido es efectivo, digamos que está en juego todo, ¿cuánto tiempo de partido creen que puede haber en una Copa del Mundo? Primera categoría, los partidos más interesantes de ver, digamos. Largala por ahí si querés. Y que más o menos todos... Bueno, ahí está. Le damos unos minutitos para que se anime a votar, a ver qué opción le parece la adecuada. Laura, para aclarar, ahí estás Sí. preguntando minutos. Porcentajes, perdón. Porcentajes eran. Se me pasó decir que era eso, capaz que por minutos. No, igual en la pregunta, para los que leyeron y estaban atentos, está, dice, ¿cuál sería el porcentaje de tiempo efectivo de juego en un partido de fútbol? Vamos a esperar un minutito más. Sí, vamos. 53%. El 60% de todos los participantes están votando. ¿Hay algún Estamos premio, hablando Diego? de una Copa Mundial. Digo, Lo vamos a estudiar para la próxima, lo de los premios. Bueno, les dejo 5 segundos más para votar a los últimos. Estamos llegando al 100%, casi estamos en 85%. se sortea un viaje. Pero está interesante los resultados, Laura. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Bien. Ya tenemos casi el 83%. 83%, alguno que a veces que no se animó, o a veces capaz que en el celular es un poco más complicado. Pero ya tenemos de las 121 personas que tenemos adentro en este momento, hay 101 personas 102 que ya contestaron. El Bocadurna lo tenemos, así que Gustavo podemos ir cerrando. ¿Vamos nomás? Está parejita la pelea igual, ¿eh? Sí, está linda. Bien. 40-45. Ahí compartimos los Bastante acercado. resultados. Sí. Ahí está, Gustavo ya compartió. Bien. Puedo cerrar acá yo, ¿no? Si se Vamos avanza, a cerrar. Cierro, se fue, ¿no? Hola. Bien. Vamos a verlo ahora entonces. 40-45 fue la respuesta que había ganado, ¿no? Sí. Bien. Y acá lo más o menos lo tenemos. En tiempo efectivo de juego por porcentaje,
un 56, 57 y 54. Sería curioso, y lo dejo como propuesta, que el que se anime a hacerlo en algún partido de fútbol local estaría bárbaro y que lo empiecen a analizar y a mandarnos los resultados, compartirlos, sería de muy buena utilidad. Ahí vemos que si en estos partidos donde hay mucho más flujo de juego, ida y vuelta y demás, obviamente se juega tan poco, se juega la mitad del partido, ¿cómo podemos ir trabajando nosotros a especializarnos en esos momentos, ¿no? Bien. Como les decía antes, acá lo que se analizaron fueron la Copa Mundial Femenina, la de Canadá, que fue en 2015, y la de Francia, que fue en 2019. Y básicamente acá lo que queremos ver es las diferencias. Hay una partecita acá que dice que son EP en posesión, SP sin posesión y con juego interrumpido. Bien, básicamente lo que queremos ver es las diferencias de las demandas físicas por puesto, ¿sí? En ambas copas coincide como los medios centros, está por acá, son los jugadores que recorren mayores distancias en total y mayores distancias todavía sin balón, ¿tá? Y en contraposición, las delanteras son aquellas que recorren mayores distancias con el balón. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos mejorar nosotros nuestro entrenamiento y hacerlo más específico a la demanda del fútbol, ¿sí? Bien. Vamos a pasar. Ahí se me había ido, se me perdió una diapo, pero no pasa nada, ¿tá? Otro de los estudios que había puesto era que sobre comparaciones en jugadores juveniles, ¿tá? Después si quieren se los comparto, obviamente, dejo mi mail al final y todo lo que precisen se los mando, ¿sí? En cuanto a esta investigación sobre partidos juveniles, se encontraron diferencias totales en el partido, siendo considerablemente menores en categoría de las distancias que en categorías mayores, ¿sí? En las categorías mayores se promediaba 10 kilómetros de distancia total por partido, y en categorías menores se promedia los 8 aproximadamente. Y aún así, en categorías juveniles siguen siendo los mediocentros los que recorren mayores distancias, y las delanteras son quienes realizan mayor número de sprints también, ¿tá? Bien, en cuanto a la comparación esa de sub-16, sub-14, quienes cubren mayores distancias a nivel absoluto fueron las sub-16, a todas las velocidades, pero a nivel de carreras de alta intensidad, ¿tá? Le ganaron las sub-14. Bien. Como les decía antes, ¿por qué tiro todos estos estudios y demás? ¿Por qué podría ser relevante? ¿Sí? ¿Y qué nos puede beneficiar o generar publicar estos datos? Y básicamente lo que podemos hacer a partir de acá es establecer los perfiles de rendimiento esperables de cada jugadora y conocer la eficiencia de cada puesto. Esto está contextualizado en Copas Mundiales, contextualizado en jugadoras danesas. Sería ideal, y es una propuesta para todos, empezar a medir. Obviamente no todos los clubes ni los equipos tienen acceso a GPS, pero realmente medir cuántos sprints puede realizar un delantero en un partido, lo podemos hacer cualquiera. Cuánto tiempo efectivo se puede jugar, lo puede hacer cualquiera. Solo el cronómetro y un contador nada más. Y son datos que nos van arrojando y vamos a poder hacer nuestros entrenamientos muchísimo más específicos, ¿tá? Pasamos al siguiente tema, que sería el tema de cargas. Dentro de cargas, como preparadores físicos, básicamente nuestra principal función se basa en el manejo de las cargas y cómo las medimos. Y acá es donde estaría bueno que me den su feedback y me empiecen a contestar si quieren en el chat cómo ustedes miden cargas. Por mi parte, les voy diciendo más o menos cómo la hacemos nosotros. Bien, para los que no son profes, vamos a hablar de esto también. Dentro de cargas tenemos las cargas externas, las cargas internas, ¿tá? Cuando hablamos de cargas externas, es todo lo que nosotros proponemos, ¿tá? Ya sea en distancias, en pesos, los medimos
parte de GPS, los tiempos, los saltos, las alturas. Todo esto entraría dentro de la propuesta nuestra que le hacemos. Y la carga interna es cómo toda esa propuesta que le hacemos cae dentro de la jugadora, ¿sí? El efecto que producen. Y ahí básicamente tenemos quienes lo miden con frecuencia cardíaca, lactato en sangre, pH, y la que yo utilizo básicamente, o que me ha servido más, es el RPE. ¿Tá? El RPE es el rango de percepción del esfuerzo. ¿Tá? Utilizamos la escala de Borg, es una escala del 1 al 10, o del 6 al 20, la escala de Borg vieja era del 6 al 20, ahora la escala de Borg actualizada es del 1 al 10. 10 sería lo más intenso, el 1 bueno, lo más liviano, digamos. Y la jugadora lo que hace es contesta en base a esa percepción del esfuerzo en esa escala numérica, ¿sí? Es una herramienta fácil, de fácil acceso, de fácil uso, básicamente gratuita. Y lo que hacemos después con esos datos es sumarlo y realizar lo que sería el índice de Foster, ¿sí? Que es agarrar los datos de la escala de Borg, del RPE de la jugadora, y sumarlo por los tipos efectivos del trabajo. Por ejemplo, si voy a hacer un intermitente que dura 12 minutos, bueno, perfecto, son 12 minutos por el RPE de esa jugadora, ¿sí? Y ahí me da un tiempo real. La idea de esto es que vayamos tipo, compartiendo un poco también. Bien, en base a esto, una de las cosas que quería abordar es que nosotros podemos medir perfecto cuánto hacen una jugadora en la práctica, cuánto le vamos a exigir de tiempo, cuánto le vamos a exigir de distancia, cuánto le vamos a exigir de peso, y podemos medir perfectamente con cuánta carga se va. Eso está bárbaro. Pero una de las cosas que pasa en el fútbol femenino, básicamente, es que las jugadoras no salen de ahí, se van a su casa a descansar y listo, sino que estudian, trabajan, a veces tienen otros clubes o juegan otro deporte, pasan a hacer fútbol sala, fútbol 11. Es imposible. O sea, como profe, si querés medir, yo la cargo hoy, se va a ir a su casa con tanta carga interna, en 2 días se va a recuperar. No, es imposible. Si hace más actividades, no sé cómo le va a afectar esa carga. Y a partir de esa problemática, que la tendrán la mayoría de no solo mujeres, sino también el tema de todos los deportes amateurs, lo que hacemos es hacer un cuestionario de wellness. ¿Está? Cuando me ande ahí. Bien. Comenzamos a generar los cuestionarios de wellness que nos ayudan a visualizar cómo llega la deportista a la práctica y a poder generar instancias de diálogo con la misma también. ¿Está? Estos cuestionarios, en estos cuestionarios así, las jugadoras lo que hacen es evaluar su descanso, puntúan su sueño, su humor, sus dolores, estrés, la fatiga y cómo se recuperan de las cargas anteriores, que sería esta sigla acá, TQR, que es otro índice parecido, pero es solo cómo me recuperé de ayer, por ejemplo. ¿Está? Y Laura, estos valores, sí. voy a hacer yo una pregunta, ya que por ahora no Bien. han aparecido preguntas. Estos cuestionarios ustedes lo hacen antes de las prácticas, lo van llevando, ¿cómo lo manejan? Mirá, lo que hacen las chicas con nosotros tienen unos cuestionarios de Google Forms, facilísimo, o sea, cada una lo completa en el celular. El de wellness lo completan antes de llegar a la práctica, ¿tá? Y lo que les pide ahí es cómo se levantaron, escala del sueño, si durmieron bien o mal, el estrés, si están estresadísimas, bien o mal, cómo están de humor, y después cómo se recuperaron. Y en la parte de recuperarse, se hace una recuperación, se hace una diferenciado, digamos, de cómo se recuperaron a nivel normal, digamos, de todo general, y específico después de piernas. Hay un apartadito que es qué tan cansada sentís a tus piernas hoy. Eso. ¿Hay alguna ahí que te llame de repente la atención si hay algo que da muy bajo, que haga que no entrenen? ¿Cómo lo manejan? Totalmente. Lo que hacemos cuando hay un problema de esto es un abordaje, o sea, cuando hay un problema. Cuando hay algo que se corre de la norma, digamos, es hacer el abordaje
o voy yo directamente y cambio la parte del entrenamiento, o lo que hacemos es hacer un abordaje interdisciplinario cuando hay alguna cosa que decimos, bueno, acá hay una jugadora que hace 3 días que está marcando que está estresada, o que está de mal humor, o que no ha dormido bien. Entonces, ir a acercarse y decirle, che, ¿qué te está pasando? Y tratar de hacer ese abordaje todos juntos como cuerpo técnico y junto con la parte de sanidad. También hay una escala que mide dolores, ¿tá? Y ahí es dolor general de todo, o sea, musculares, físico, de la cabeza o menstrual, lo que venga, ¿tá? Perfecto. Entonces es como para generar una instancia de diálogo, decir, me acerco, veo qué pasa y trato de modificar o no en base a lo que pase. Gracias. Impecable. Si alguno más tiene una duda, por favor, me avisa. Y en realidad lo que hacemos acá es tratar de generar este canal de diálogo, y no reprender a la jugadora si hace 3 días que no está durmiendo porque se quedó con el celular hasta tarde, tratar de no ir por el lado de padre, digamos, de reprenderla, decirle no. Sino tipo, generar y tratar de concientizarla sobre lo que son hábitos de vida saludable, el entrenamiento invisible, las situaciones que le pueden afectar día a día, ¿tá? Y ver cómo se manejan en base a eso. Laura, Sí. en el chat Rosana Berta pone cuál es el nombre de la aplicación con la que podemos trabajar. Creo que vos dijiste que lo hacían directamente con los formularios de Google, pero no sé si utilizan algo más. Yo lo hago con un formulario de Google, hay aplicaciones, hay una que creo que es gratuita incluso, que creo que es AMLF, por las siglas del nombre del que lo creó. Yo lo hago con el cuestionario de Google tranquilamente y ya me sale tipo la estadística. Pero sé que hay aplicaciones para los que tienen, creo que iPhone, funciona bien y yo no lo tengo, entonces no lo hago, básicamente. Lo que sí, estos valores que te da el cuestionario de Wellness perfectamente se pueden establecer con un orden numérico y sumarlos a la carga del RPE. Yo personalmente no lo hago, porque todavía en esto estamos como en un proceso de educación de la jugadora. Nos pasaba incluso con el RPE, del rango de percepción del esfuerzo, que al principio los jugadores querían como demostrar que ellas estaban bien. Entonces era perfecto, las matamos hoy, le dimos un montón de carga, y como te decían en el RPE, 5 o 6, estoy bárbara. Y sabes que no estás bárbara. Entonces, es un proceso de ir educando y decir, no me mientas en el cuestionario porque la que pierde el caso es vos. Y es un tema también de conciencia propia, de decir, ¿dónde están mis límites? Y esos límites, a medida que van entrenando y van sabiendo la intensidad, se van a ir agrandando, se van diciendo, no, la verdad que me parecía que estoy en un 5, pero la verdad que es un 8. Laura, Sí. Lautaro Portillo pregunta que no le quedó claro si es para medir valores de entrenamiento o nivel psíquico de ese día. En realidad lo usamos más que nada, tipo, por eso dije, yo no lo uso como valores de el wellness, no lo uso como con referencia al RP, ¿tá? Lo uso más que nada para poder distribuir mejor las cargas con esas jugadoras. Si es una jugadora que no viene durmiendo bien, le adapto el trabajo, digamos, ¿tá? Y lo que sí medimos con las cargas es el RP. Esto es básicamente una ayuda para ver en todo el resto del contexto cómo ellos se van adaptando. Sí, para ver qué posibles adaptaciones en definitiva van a poder tener a ese entrenamiento que se les propone. Total. Y también, no sé si te traslado esta pregunta, no sé, capaz que lo vas a tocar después, pero dice Marcelo Calistro pregunta, en el caso de las niñas o adolescentes futbolistas, ¿a partir de qué edad es recomendable la preparación física? Todas. Lo voy a tocar después igual, sí. Después lo hablamos, pero estoy más que nada a favor de un modelo de que la preparación física arranca desde que el ser humano se mueve, ¿tá? Con qué cargas, con qué modalidades, qué priorizamos, eso lo vemos un poquito más adelante en la charla. Bien, te interrumpo una vez más. Dale, Gary Silva pregunta, ¿qué matices se manejan
según las edades, refiriéndose a la medición esta que estabas diciendo. No, no hay, o sea, por la medición no hay un matiz. No entendí, o capaz que no entendí la pregunta. Gary, si querés abrir el micrófono de repente y preguntar. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Salto acá. No, me refería a si hay alguna forma específica de medir distintas cosas según las edades. En eso que vos decías de las cargas y de cómo llegan en cuanto a si están descansando o si han tenido esfuerzos físicos mayores de los habituales y eso. Si hay algún rango por edades. No, después lo vamos a hablar. Que nosotros, o sea, estamos más a favor de un tema de no medir todo en base a cronología, o sea, ir edad por edad, sino estamos a un modelo que es un poco más fluido y va más que nada con un tema de crecimiento biológico. Pero si querés, lo vemos al final, porque vienen un poquito más adelante, vienen sobre eso. Ahí va. Gracias. Arriba. Gracias a vos. Bien. A partir de esto está el siguiente tema que vamos a hablar. Quedan unas rayas ahí que no sé si fui yo o... No, me parece por lo que vi ahí había sido Jorge, que está con el celular, me parece que no las hizo ni siquiera queriendo, pero no estoy viendo yo también cómo poder borrarlas, y no estoy seguro. Tranqui, no hay problema, si se lee ya está todo bien. Sí. Bien, a partir de esto es que nos planteamos cómo establecer las cargas semana a semana, y hay estudios. Cualquier cosa abajo les voy dejando tipo de dónde más o menos se sacó la información, ¿sí? Pero obviamente que si tienen alguna cuestión, una pregunta, me avisan, ¿sí? Y el tema de relación de cargas y el riesgo de lesiones es un tema importante. Hay estudios que establecen cómo los cambios rápidos de carga de una semana a la otra puede generar incluso un 40% de riesgo de lesión mayor, ¿sí? O son responsables de un 40% de las lesiones posibles. Por lo tanto, se establece que entre un 5 al 10% yo puedo generar una carga, ¿tá? Y que genere una adaptación y que no corre el riesgo de lesión que puedo generar cuando esa carga excede el 10% o llega a un 15%. ¿Se van entendiendo ahí? ¿Queda claro? En realidad el gráfico lo que pone acá es el porcentaje de aumento de carga y cómo el riesgo de lesión se dispara. Bien, y hablando de lesiones, vamos a pasar a este tema que es más que nada del área de sanidad, pero voy a tomarme el atrevimiento de arrancar por acá. Bueno, el índice lesional se encuentra entre 1.2 y 7.0 de lesiones cada 1000 horas de entrenamiento y se eleva de 12.6 a 24 cada 1000 horas de partido. Por lo tanto, en los partidos es donde tenemos un mayor índice lesional. Según el estudio que se hizo en jugadoras españolas, se encontró que hay un mayor porcentaje de lesiones que se producen a nivel de articulaciones y ligamentarias, ¿tá? Le siguen lesiones por contusiones, y por último está toda la parte de niveles musculares y tendinosos. ¿Tá? Sigo por acá. Bien. Si hacemos un ranking por puesto de quiénes se lesionan más frecuentemente, encontramos las defensas, le siguen los atacantes, las voleras y por último las mediocampistas. Esto se relaciona también por un tema de zonas en la cancha y zonas que son más tipo calientes, digamos, ¿tá? Donde se dan más choques, donde se generan más peligro, ¿tá? Las áreas son donde se genera más peligro, probablemente las defensas sean por eso las que son más bombardeadas, digamos. Bien, también como dato curioso ahí es que son más frecuentes las lesiones obviamente en la pierna dominante, donde estas lesiones también se dan por contacto, ¿sí? Y como otro dato curioso, se estableció una relación en uno de estos estudios antropométricos
que dice que es más probable las lesiones en jugadoras mayores al 1,75, ¿sí? Jugadoras altas, no tanto en jugadoras de tallas intermedias. Pasamos ahí a lo que son lesiones musculares, ¿tá? Las lesiones en los músculos también son las más comunes, y predominantemente por mecanismos lesionales sin contacto, que suelen tener, no voy a ponerme a criticar nada, pero suelen tener su origen en acondicionamiento físico inadecuado, ¿tá? La lesión más frecuente a nivel muscular es la de isquiotibiales, y que resultan, o de carreras, por lo general resultan de mecanismos sin contacto de carreras a alta velocidad, y durante movimientos de estiramiento, incluyendo las patadas al final de rango, ¿tá? Que básicamente son movimientos de alta carga excéntrica, ¿sí? A alta velocidad. Bien, y ahora cuando hablamos de lesiones, lo primero que se nos viene a la cabeza en el fútbol femenino es la lesión del ligamento cruzado anterior. Estamos como marcadas. Y básicamente porque el índice lesional de las mujeres del ligamento cruzado anterior es de 0,33 lesiones cada 1000 horas de fútbol de mujeres. Y en los hombres es básicamente 2 veces menos, o sea, 0,11. ¿Sí? Entonces nos preguntamos ahí, ¿cuáles son esos factores de riesgo que hacen que las mujeres se lesionen mucho más que los hombres? Tenemos factores intrínsecos, que son toda la parte de anatómico, muscular, hormonales, lesiones previas, cognitivos. Y la parte de extrínsecos, que viene a ser la superficie de juego, el clima, el calzado, la competencia. Nosotros, como profes, vamos a tener mucho más incidencia sobre los intrínsecos, algunos, ¿tá? Principalmente nos tenemos que enfocar en la mejora de las capacidades condicionales y generar un apropiado entrenamiento de control neuromuscular y de esfuerzo. Eso básicamente como labor del profe. Si podemos tratar de favorecer los extrínsecos y que las bolsas jueguen en buenas superficies, que priorizar tipo, los días de buen clima, ayudarlas en el calzado, y el tema de la frecuencia en la competencia, por un tema también de fatiga, incide un montón. Pero volvemos para este lado. Dentro de los factores intrínsecos que pueden influir en las lesiones de ligamento cruzado, también se encuentran los factores hormonales. Algunas investigaciones alegan que factores hormonales como el estrógeno, la progesterona y la relaxina están asociados a las fases menstruales, incrementan la laxitud de los ligamentos, con lo que disminuye el rendimiento muscular y como consecuencia podría ejercer un papel en la estabilidad pasiva y activa de la rodilla en atletas. ¿No? Otro de los factores, más que nada anatómicos, viene por el lado del crecimiento, el valgo, ¿tá? El pico de adopción de la rodilla aumenta tanto para hombres como para mujeres. Pero ¿qué pasa? Solo los hombres muestran recuperación en el control dinámico de la rodilla después de alcanzar la estatura casi adulta. O sea que las mujeres crecemos, perdemos el control de la rodilla y no lo logramos casi nunca estabilizarla de vuelta. ¿No? Se continúa mostrando esa disminución en el control, que combinado con aumentos significativos en los momentos del pico de adopción de la rodilla a medida que alcanza la etapa de adolescencia No tardía. sé, pero no entiendo nada. ¿What? Bueno. Voy yo, tranquila. Tranquila. No, me quedé como sorda un poco. Listo. Bien. Está. Escúchame, Básicamente Laura, es, mujeres y hombres crecemos, ¿está? Por ese crecimiento, por el largo que se da, tanto en las partes estructurales, digamos, se logra tener un mayor riesgo de lesión. Los hombres se ha demostrado que lo logran controlar a nivel neuromuscular, y las mujeres no. ¿Está? Laura, tengo un montón de cosas en el chat para compartirte. Bueno, dale. Rafael, en alguna parte, cuando empezaste a hablar de esto de lesiones, decía que una vez Batistuta declaró que en Argentina hay más lesiones debido a la dieta, que hay mucha carne vacuna en Argentina, en Italia, en cambio, comen más pasta, y que eso podría incidir.
el tema de la alimentación. Mario Roqueta dice las goleras, y el tema de que muchas, al no tener un entrenador de arqueras que las guíe en su iniciación, no caen debidamente. Y después, bueno, Matías pregunta, ¿hay algún estudio en los extrínsecos, superficie de juego, en las motivaciones de las lesiones extrínsecas, si hay algún estudio que tenga que ver con la superficie de juego? Y a esa Sí, podemos juntarla con una de Rafael, que dice si hay más lesiones en cancha de pasto natural o sintéticas. hay estudios, y después se los paso si quieren, que también inciden en este tema del pasto, ¿tá? Las canchas sintéticas, por lo general, lo malo que se está llevando, o la mala fama que están teniendo, es que por lo general producen mayores lesiones de ligamento cruzado. Pero obviamente también repercute en la calidad de la cancha, en pozos. Acá el tema de hablar de superficie de juego es súper amplio. ¿Me perdí alguna de las otras preguntas No, que me después hiciste? dice Lautaro Portillo pregunta Perdón, si tiene que el ver el tema de inicio tardío. nutrición, no, perdón, que una de las que me acordé, que es el tema de nutrición, en realidad no lo quise abordar porque no soy nutricionista, y si bien acá me estoy metiendo en la parte de sanidad, el gremio de las nutricionistas es un poquito más fuerte, y es una charla que podría dar Mechi después, que es la nutricionista nuestra de la selección. Decime, Diego, que te... Y Lautaro preguntaba si las lesiones en algo tiene que ver el inicio tardío en el fútbol de las jugadoras. Bueno, de eso sí hay estudios que comparan a aquellas jugadoras que han tenido mayor experiencia, digamos, deportiva, con las que han hecho su inicio más tardíamente, evidenciando que aquellas jugadoras que tienen mayor trayectoria tienen menor índice lesional. Bueno, pues seguí nomás. Bien. Lo que les iba a decir, antes de que me perdiera un poco, ahí, es que tengo por las dudas una anotadora ahí con unas ideas para no olvidarme. Bueno, que centrarse en estos mecanismos específicos de lesión durante el desarrollo madurativo de las atletas puede ayudar a identificar a quienes están en mayor riesgo. O sea, yo sabiendo que tengo una jugadora que no domina bien su algo, o que tuvo un crecimiento repentino, o que ya tiene una lesión previa, que son básicamente quienes tienen lesiones de ligamento cruzado anterior, tienen muchísimo más predisposición a volverse a lesionar, ¿no? Sabiendo esto, debería de tratar de poder revertir o prevenir. Y uno de los aspectos ahí que me quedó en el tintero es lo cognitivo, ¿tá? Las lesiones suelen ocurrir con mayor incidencia aún en los partidos que en las prácticas, ¿tá? Y esto se puede asociar a que la toma de decisiones y los ejercicios de reacción a condiciones inesperadas también deberían de estar en los programas de prevención, que muchas veces no pasa, ¿tá? ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, parece que por ahora no hay más preguntas. Así hice todas. Bien. Ya las contestaste, así Está. que seguí adelante. Impecable. Otro de los factores que encontramos en la bibliografía están asociados a lo que sería el ángulo Q, aumentado en el sexo femenino, aunque esta medición como de carácter estático no parece tener suficiente justificación como para decir que por esto te lesionas del ligamento cruzado. El surco intercondilo también está asociado a eso, la hiperextensión de rodilla, el pie pronador, la rotación interna de la tibia y debilidades en el glúteo medio, ¿no? Básicamente lo que nos importa ahora es, una vez que tenemos identificado esto, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí hay infinidad de propuestas, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir en base al entrenamiento? Bueno, muchos autores lo que proponen es el entrenamiento neuromuscular y pliométrico. Dicen que estos entrenamientos pueden disminuir las tasas de lesiones en la rodilla en jugadores de fútbol femenino. Uno de estos modelos de prevención es el que les estoy mostrando ahí, que es el PEP Program, ¿tá?
Está basado en calentamiento de carrera en diferentes direcciones, estiramiento, trabajo de fuerza, pliometría y agilidad. No es el único que hay, acá tenemos muchísimo más. Incluso el viejo y conocido por todos, seguramente los que ya vieron una charla de fútbol, ya les dieron sobre el 11 más. Y es curioso también saber de que el 11 más tiene su versión para niños. ¿No? Está el Click Program también, el Harmony, y un programa neuromuscular propuesto por Kian en 2010, ¿no? Que cuenta con ejercicio de carrera, activación muscular, equilibrio, trabajo de fuerza, estabilidad de core. Todos estos programas tienen protocolos de calentamiento con ejercicios enfocados a mejorar la fuerza neuromuscular, los estiramientos, la pliometría, el equilibrio, el core, y básicamente en la corrección de lo que es la técnica de amortiguación de la carrera y los cambios de dirección. Nosotros empezamos, solo como para hablar de la experiencia que estamos teniendo, empezamos a trabajar en la selección el tema de saltos, ¿no? Específicamente la técnica de carrera, el doble ritmo, pero antes de trabajar de cómo se despegan, empezamos a trabajar aterrizajes. Veíamos tipo, que la mayoría de las jugadoras en aterrizaje, sobre todo de unipodales, se les iba a la rodilla bastante evidente, y las empezamos a filmar, a corregir, a hacer trabajo en gimnasio. Básicamente todos los días que van a la selección hacen trabajos, si no es en el gimnasio propiamente dicho, es en parte del calentamiento, sobre caídas, aterrizajes, activaciones del glúteo medio, para poder controlar. Lo que es el test de agilidad, nosotros utilizamos el test de T, que hace cambios de 180 y 90 grados, y la filmamos. Y tratamos de ver cómo se generan esos cambios, si se va o no el control, y en base a eso tratar de identificar qué jugadoras recién estamos todavía, tendríamos que hacer un trabajo especializado en ellas, y a qué jugadoras podemos básicamente meterlas en el modelo de prevención general. Creo que ahí con eso, perdóname Laura, creo que ahí con eso contestaste una de las preguntas, ¿qué prevención de lesiones podemos hacer? Creo que va por ahí, y después vos cuando, no sé si Heber Martínez había levantado la mano, no sé si todavía sigue con intenciones, o ya está Heber, o querés preguntar algo. Ok. Dale, entonces, perdóname Laura. No, tranquila. La idea es esto, y de vuelta. Bien, estos modelos se recomienda por lo menos trabajarlos 20, 30 minutos, 2, 3 veces por semana. ¿Sí? De nada sirve que los haga una vez por semana o la semana que viene no, y es constancia. Y es tratar de ir, y una vez que la jugadora se adapta, generar una vuelta, o sea, generar una complicación más para que vuelva a adaptarse a eso. Y ahora se viene un tema picante. Te detengo un segundito porque hay algunas cosas en el chat ahí antes de que pases a lo otro. Montserrat Ramírez pregunta si utilizan test de Bosco para identificar valgo o varo dinámico. Y después Vero Fernández también te pregunta si no predominan las lesiones por contusiones, traumatismos por choque, por ejemplo, y esguinces. Sí. Bien. Sí, en realidad la parte de lesiones por contusiones son tan amplias que no me dediqué a hablar de ellas, pero creo que sería mucho más ahí interesante que lo aborde el área de sanidad, porque por contusiones, más que decirle a la jugadora y ayudarla a que agarre el timing para poder barrer, para poder cabecear, más que eso, no sabría cómo prevenirlo, te diría. Otra pregunta que me hiciste, me perdí. Si utilizan el test de Bosco para identificar valgo y varo. Nosotros lo que hacemos es los test de salto, los filmamos, incluso ejercicios que son a veces de coordinación de saltos unilaterales, unipodales, perdón, y bipodales, también los filmamos. Y a partir de ahí, o sea, más o menos estamos evaluando las gurisas mes a mes, o a veces un poquito más frecuente, y viendo si podemos llegar a generar un poquito de correcciones. Así quedó ¿se respondió ahí o...? Sí, perfecto. Te agradeció ahí la respuesta, así que dale, seguí para adelante nomás. Gracias. Buenísimo. Bien.
Bueno, uno de los puntos que me interesaba hacer mención en la reunión hoy es sobre la edad del efecto de la edad relativa en futbolistas. Básicamente, para hacer un planteo ahí, todos más o menos sabemos lo que hablamos cuando hablamos de edad cronológica, es la edad que tenemos de calendario, ¿tá? Algunos no la quieren decir, pero está ahí. Y en muchos ámbitos se nos agrupa básicamente en base a esa edad, ya sea la escuela, algunos clubes, categorías y más. Sin embargo, los procesos de maduración no siempre corresponden a esa edad cronológica, ¿no? Por lo tanto, en eso, el efecto de la edad relativa lo que intenta explicar es cómo la fecha de nacimiento influye en el rendimiento de las personas. Y se demostró que hay una sobrepoblación de deportistas nacidos a comienzo de año y una subrepresentación de deportistas nacidos a final de año en lo que se vendría a ser la élite. ¿Ah? Estas diferencias obviamente son más pronunciadas en hombres que en mujeres, porque las chicas suelen madurar antes que los varones, como se dice en mis pagos, se pega el estirón, ¿tá? Pero es interesante ser conscientes de qué efectos generan y cuestionarnos si somos conscientes como entrenadores de esas diferencias y si brindamos igualdad de oportunidades a las jugadoras nacidas en la última parte del año. Yo si tengo una jugadora que nació en enero y tengo una jugadora que nació en diciembre, son las dos de la misma categoría, básicamente, pero tienen casi 11 meses, 12 meses de diferencia. Bien. Si hay preguntas ahí, al chat. Bien. Pará. Sí. En base a todos los datos realizados, ¿tienen algún estudio sobre el biotipo de jugadoras que tengan estos atributos para ser jugadoras de elite? No. Sobre biotipo, recién ahora contamos, no sé, hace si 6 meses con la nutricionista y se están realizando todavía las mediciones antropométricas de las chiquilinas, así que el tema de biotipos todavía no lo tenemos tan claro. Bien. Bien, siguiendo con este tema, es básicamente mostrar cómo esas jugadoras, incluso después de que leí esto, dije, voy a plantearme a ver si en la llamada hora que hay de la selección, si pasa esto, y pasó. O sea, hay un porcentaje muchísimo mayor de jugadoras que están nacidos en los primeros 2 trimestres, o sea, agosto, febrero, marzo, y abril, mayo, junio, si no me equivoco. Ahora que me equivoco con los meses es genial. Comparación con la segunda mitad del año, ¿no? Y uno de los factores que importa, o que más es la parte más triste, digamos, de este aspecto, es el abandono en el deporte. Se estima que las diferencias generadas por la edad implican un factor de deserción en las atletas, principalmente por un estado menos avanzado de desarrollo, que suelen experimentar una reducción en los tiempos oficiales de juego, y sobre todo en el tema de autopercepción, ¿sí? Lo que se habla es que aquellas jugadoras que son más grandes, digamos, por esos meses, por haber nacido antes, por lo general, físicamente también son mayores y por lo tanto pueden demostrar a nivel físico mucho más que las que son nacidas a fin de año, digamos. Pero también en contraposición a todo eso que se habló, hay un índice interesante de chicas que maduran temprano, que abandonan ese deporte y por lo general se asocia ese abandono a presiones sociales, ¿no? Y ahí cabe cuestionarse a cuántas de esas jugadoras las ascendemos a categorías mayores porque tienen un nivel avanzado para su categoría y le estamos generando una presión, ¿no? Esto más que nada, más que de parte de preparador físico, va también por la parte del entrenador. Si ese nivel que nosotros vemos de fulanita es mejor que otra, ¿es realmente por la habilidad de esa jugadora o es porque maduró antes? ¿O es porque es más grande, básicamente? Y cuestionarnos si realmente le estamos brindando las mismas oportunidades a todas, si hacemos las agrupaciones con diferentes edades de maduración, ¿no? Son preguntas que dejé planteadas y que
es un Es un tema tema que que da para hablar. es un tema que hemos compartido algunas veces, Laura, y da para pensarlo mucho. Me parece que también tiene mucho que ver con el resultado, porque muchas veces los entrenadores también están sujetos a resultados y los que Total. maduran antes tienen otras prestaciones, pero también está buenísimo para pensarlo cuando son más chicos, ¿no? O sea, cuando recién entran al fútbol, niñas, niños, con 6, 7 años, 11 meses es mucho. Son 11 meses físicamente, pero también cognitivamente. Sí, o sea, si bien el efecto a nivel de desarrollo de la mujer se ven menos visible, digamos, porque a nivel madurativo, cuando el varón madura, se notan demasiado esas diferencias. O sea, ves uno gigante al lado de un chiquito y decís una misma categoría. Y no, hay uno que maduró muchísimo antes. Y hay uno que es más viejo, digamos. Y bueno, es interesante verlo, es interesante analizarlo y realmente hacer ese análisis de mis jugadoras, ¿está? ¿Cuántas de mis jugadoras en realidad no le convendría tipo, jugar con otra categoría? Y en base a eso también se está haciendo una movida, sobre todo en Estados Unidos, que es la del biobanding, ¿tá? Que es agrupar a las jugadoras en base a su maduración biológica, o sea, su edad biológica en realidad. Que Acá, eso acá María Florencia Piris dice, muy bueno lo que estás compartiendo. Hay investigaciones que muestran que los aspectos nutricionales en el desarrollo pueden marcar un desarrollo temprano o tardío, además de la edad, ¿no? Sí, sí. Súper interesante ese aporte. La verdad que por eso digo, desde la parte de nutrición traté de no hablar, porque está bueno que lo hable un nutri. Por eso ¿Hay más después preguntas? Emiliano Berrondo dice qué importancia se le da a los hábitos alimenticios. Eso lo vamos a dejar, vamos a invitar un día a la nutricionista para que no vayas a tener problemas. Se nos enoja. ¿No? Después nos deja sin Rafael, merienda y se pudre claro, todo. Rafael dice que eso pasaba con Messi en el club, parecía de 5 años y tenía 9. Total. Sí, ahí creo capaz que deja claro una cosa con un problema que tenía de crecimiento, ¿no? Total. Entonces, evaluarlo si tenemos que priorizar a veces resultados o priorizar el desarrollo de un futbolista, de una futbolista en realidad. Laura, ahí sí. Diego, perdón, permiso, pero me parece que Edgardo Barbosa está levantando la mano. ¿Sí, doctor? Ah, no me aparecía. Que me disculpe. ¿Estás por ahí, Edgardo? Capaz que lo puedes desmutear vos, Diego, a ver. Lo estoy buscando. Dame un segundo, a ver si encuentro a Edgardo. Sería súper interesante la visión de Edgardo en ese sentido. Ahí se me borró. Lo había casi encontrado. Edgardo. Hola. Ahora sí, Edgardo. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy linda la charla, Laura. Con respecto a esto, quería reforzar, esto está descrito ya hace años por el autor danés, justamente que tú tomaste datos al comienzo, Laura, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, los nacidos en el primer semestre predominan. En nuestra selección también está predominando los nacidos en la mayor, ¿no? Yo he tomado el tiempo de tomar la fecha de nacimiento jugador por jugador y tenemos en el último semestre, en su momento a Diego Lugano de Scorpio, el 2 de noviembre, y actualmente tenemos a Naitán Nández de diciembre, que casi cae para el próximo año, 28 de diciembre, casi cae para el enero del próximo año. Un poco refrendando lo que decías tú. Ahora bien, con este punto en especial, tenemos a Maradona, Escorpiano del 30 de octubre, que no lo íbamos a dejar de lado,
Tampoco dejar de lado a Francescoli del 12 de noviembre, Diego Lugano, como dije, del 2 de noviembre. Por lo tanto, también a lo que decís tú, como esto es un deporte multifactorial, las excepciones también se dan, y vaya qué excepciones, ¿no? Estaba hablando de Maradona como ejemplo. No, era eso mínimamente. Me parece muy buena la charla, Laura, y era mínimamente comentar eso, ya que hiciste tanto énfasis en ver yo le llamo edad cronológica versus edad biológica, más que edad relativa, pero se entiende lo mismo. Digamos, es la escuela cubana que habla de maduradores tempranos, que en realidad son estrellas fugaces para ellos. Cuando se equiparan hacia los 18 años, ahí desaparecen todas las grandes diferencias que tenían en el baby fútbol. Acá se ve mucho que en séptima muchos juegan desequilibrando por su físico, por ser maduradores tempranos, y cuando llegan a edades de 18 o más años, ya no está la diferencia. Y nosotros en estos 15 años que tenemos en el proceso Tavares, tenemos numerosos casos de maduradores tempranos que a nivel de sub-15 desnivelaban y que no aparecen en planteles actuales de la mayor. Gracias, Edgardo, gracias. Totalmente. Sí, o sea, eso es uno de los efectos que, muchísimas gracias por el aporte, está bárbaro. Y ese es uno de los efectos que se ve, que quienes principalmente se destacan en edades jóvenes, luego llegan, cuando se equiparan, al haber siempre jugado básicamente por su físico, por sus diferencias físicas en comparación con los otros, se les ve tipo menos hábiles a nivel de técnica y táctica, que es lo que por lo general es quienes son tardíos, se dedican mucho más a eso. O sea, eso es uno de los enfoques que da el biobanding. Se enfocan muchísimo más a mejorar su técnica y táctica porque físicamente no pueden equipararse con los demás. Básicamente va por ahí. Bueno, sigo, o a menos que haya preguntas. Cristina, de León, dice: el abandono del fútbol femenino se ve también cuando pasan de sub-16 a sub-19. Se puede adjudicar justamente a la diferencia de edad entre las que recién suben a las que ya están hace 1, 2 o 3 años en esa categoría. Puede ser. O sea, en realidad hay cosas a mí que no me gusta responder ni sí ni no, porque es hacer un reduccionismo de lo complejo que puede ser el tema de adolescencia, la maduración, las exigencias de cada categoría, la propuesta de la competencia. Sería muy, muy complejo como para decirte sí, no. Bien. ¿Continúo? Sí, dale. Impecable. Bueno, esto creo que era de lo que había dejado cuando me pasé la diapo. Acá. Esto era lo que había dejado como para hablar antes, ¿sí? Que hubo uno de los participantes que había preguntado desde cuándo arrancar a entrenar determinadas cosas. Antes se hacía un modelo de ventanas oportunas de entrenamiento. La fuerza se entrena a tal edad, la resistencia se entrena a tal edad, y súper marcado, y que si no lo entrenabas en eso se te había perdido el tren y no tenías chance de recuperarlo. Ese modelo, que era el modelo de desarrollo del atleta a largo plazo, tomaba en consideración el estado de maduración del niño y ofrecía un enfoque más estratégico para el desarrollo atlético en la juventud. Bien. Lo que se propone, básicamente, es un modelo que proporciona un enfoque más considerado y basado en la evidencia para el desarrollo a largo plazo del joven atleta, ¿no? Que enfatiza prácticamente todos los componentes del fitness, o sea, todo lo que es agilidad, velocidad, potencia, fuerza, a lo largo de toda la niñez y toda la juventud hasta la vida adulta, ¿no? Lo que básicamente se basa es
no por edad cronológica, ¿tá? No decir tipo a los 3 años tiene que trabajar esto, a los 5 esto, a los 8 esto, sino básicamente a nivel de crecimiento del individuo, ¿sí? Antes del pico de máximo de velocidad de crecimiento se debe trabajar esto, previo al pico, post pico, en el pico, ¿tá? Y no básicamente por edades, porque ya lo vimos, o sea, la edad cronológica es básicamente lo único que me sirve es para estar en la cédula y nada más. Y que me dejen entrar a los boliches a los 18, nada más. Bien. Sí, gracias a esto se identificaron que los aumentos de velocidad y resistencia ocurrieron antes del pico, ¿no? Mientras que las ganancias aceleradas en las cualidades de fuerza se trabajan después del pico de velocidad de crecimiento. Y para el que le interese y que trabaje en formativas, les dejé ahí, hay un link que me puede ayudar a realmente estimar cuándo sería el pico de velocidad de un individuo gracias a las ecuaciones de Mirwald, ¿no? Si trabajan con edades de 9 a 13 años, está bárbaro, y más o menos en base a eso, tipo, decir, bueno, tengo que enfocar ahora en trabajar velocidad de resistencia, pero una de las cosas que me había olvidado de decirles es que esto que ven acá, FMS, no es las pruebitas, sino que son los movimientos fundamentales del deporte, ¿sí? Vieron que en edades tempranas lo que se trata de trabajar, más que lo específico del deporte, es todo lo global, ¿tá? Muchos de los estudios que están saliendo, y en base a riesgo de lesiones y demás, habla sobre que la especialización temprana en un deporte específico nada más y trabajar eso genera un burnout, que es la psico, si quiere, que está ahí, me puede ayudar, pero a nivel psicológico hace que el jugador se canse, digamos, de toda esta actividad, o también puede producir un mayor riesgo de lesiones, ¿no? Entonces, están asociados a esos dos cosas. Entonces, a edades tempranas, tratemos de priorizar todo lo que son fundamentos básicos del deporte, ¿no? Más condición física, ¿tá? Lo que están a nivel blanco es base, digamos qué intensidad tiene que generarse, dónde tengo que priorizar tipo el trabajo más específico, más pesado, digamos, lo que es hipertrofia, fuerza y demás. Pero si lo ven desde acá, estamos trabajando de agilidad desde los 2-3 años, fuerza desde los 2-3 años, o sea, no hay un arranco ahora y después no. Bien. Y acá entramos en otro tema interesante, que hay muchísimos especialistas acá en el tema, hay gente que está mucho más metida que yo, así que, y en base les agradezco por ahí a algunos tipo colegas que me ayudaron a plantear preguntas sobre este tema, tocándolo a grandes rasgos, porque obviamente la mayoría de los que estamos acá ya sabe lo que es el ciclo hormonal, ¿no? Son las secuencias de ciclos que van de la menarquía hasta la menopausia, que tienen una duración variable, pueden ir de 21 a 35 días, y en su mayoría tienen un ciclo, la mayoría de las personas hay un ciclo de 28 días. Bien, los ciclos hormonales seborroicos se presentan básicamente en estas fases, de fase folicular y fase lútea, con ovulación en el medio y un periodo de sangrado en inicio, digamos. Obviamente, lo que se muestra acá son el tema de que se prioriza a nivel de hormonas y en ese ciclo. Y como punteo rápido, porque me estoy yendo de tiempo creo también, bueno, la fase folicular, que comienza en el día posterior al sangrado, finaliza con la ovulación, tiene esa duración, secreta, hay aumento de estrógenos, del hormona foliculoestimulante, luteinizante, la relaxina, estradiol, que si se acuerdan,
estaba asociada a lesiones del ligamento, testosterona, la dopamina, serotonina y melatonina, ¿tá? Se provoca un incremento de la LH y como resultado de eso se genera la ovulación. Lo mismo para la parte de fase lútea, como cuando comienza, cuando finaliza, lo pueden leer, entonces me parece necesario estar leyéndoselos a ustedes. Termina con el embarazo si el óvulo es fertilizado, si no es fertilizado, el cuerpo lúteo se degrada y ahí se produce al final de la fase lútea el sangrado. Bien. Y acá tenemos básicamente lo que más o menos se muestra de cómo influye el ciclo en el entrenamiento, ¿sí? Que es lo que a muchos nos interesa, a otros no tanto. ¿Tá? En la fase de sangrado se ha afectado el nivel atencional, el rendimiento, el ánimo, aumenta con el tiempo de recuperación por su esfuerzo, ¿tá? Y la percepción de cansancio. En la fase folicular se mejora el ánimo, la sensibilidad a la insulina, los niveles de fuerza, aumenta el rendimiento y la mejora de la calidad del sueño. Y por último, en la fase lútea se presentan los síndromes premenstruales, ¿tá? Hay mayor susceptibilidad, menor ánimo, retenciones de líquidos, aumento de la temperatura corporal y comienza a disminuir la tolerancia al esfuerzo y la calidad del sueño disminuye. Antes de que me hagan la pregunta, nosotros en la selección todavía no estamos trabajando en base al ciclo menstrual, ¿no? Estamos recién en la etapa de recolección de datos, como ya les dije, es un proceso educativo, recién estamos tratando de que las chicas valoren su percepción del esfuerzo, que sepan identificar en qué momento se siente mejor, en qué momento se siente peor. Recién estamos hace poco ingresando los datos de en qué fase se encuentran, pero más que nada un trabajo de concientización de cada jugadora, de decir, hoy me siento mal, hoy estoy así, hoy estoy así, y saber en qué fase estoy. Todavía no hemos ni siquiera ingresado a hacer un trabajo en base al entrenamiento con el ciclo. ¿No? Y también les puse la historieta ahí, que si se ve atrás de todas las rayadas que hay, que me parece representativa de lo que les voy a decir a continuación. A cada mujer el ciclo le va a afectar distinto, ¿tá? Es muy difícil establecer normas generales en base a eso. Si quieren potenciar a las jugadoras en base al ciclo, conozcan cómo les afecta personalmente. Investiguen y traten de ser lo más objetivo posible con sus jugadoras. Y obviamente edúquenlas, si son menores todavía, más. Pero que cada jugadora sepa realmente en qué fase está, si le afecta o no, porque hay ciclos en los que les va a afectar, hay ciclos en los que no, ¿tá? Pero está bueno que lo sepan y que tengan herramientas para poder pasar esos ciclos. Y sabiendo que cada jugador es un mundo y no hay una sola razón de ser, ¿tá? Si se lesionan puede ser que tenga que ver con el ciclo, puede que no, porque es multifactorial. Si están de mal humor o sensibles puede tener que ver o no, y tratemos de erradicar la pregunta de que si están de mal humor es porque están en determinada fase del ciclo, y si tienen un mal rendimiento puede tener que ver con el ciclo o puede que no. Entonces, hacer una visión reduccionista del fútbol y de todas las cosas que nos pueden pasar, más siendo mujeres, es creo que entrar en el primer error. Bien, y a partir de ahí hice pongo una review para los que están del team ciclo menstrual y para los que están del otro lado. No me voy a unir a ninguno de los dos, les voy a decir nada más lo que pasa. En esta review lo que se hizo fue encontrar que hay una proporción sustancial de atletas que creen que su rendimiento se ve afectado por el ciclo menstrual. Y yo creo que ya sabiendo que el atleta siente que le afecta, está bueno saber cómo. ¿No? La investigación objetiva de medida de desempeño a lo largo del ciclo menstrual en atletas en menorreicos no proporciona una indicación definitiva de cómo el rendimiento puede fluctuar a lo largo del ciclo menstrual. ¿No? Hay muchas investigaciones también que se hacen con un nene muy chiquito o en determinados contextos o se dan de baja por determinados métodos. Está bueno, si a alguien le interesa, que empezar a investigar sobre el tema. Creo que lo primero que tenemos que hacer. Muchos estudios concluyen que el rendimiento no varía en la fase sensible del ciclo menstrual. En los estudios que sí
encuentran que influye. Hubo inconsistencias en los hallazgos, pero la fuerza y el rendimiento aeróbico fueron las que más comúnmente se vieron afectados durante la fase lútea tardía, mientras que el rendimiento anaeróbico fue el que más frecuentemente se vio reducido en la fase folicular tardía. Bien, en la fase lútea tardía también fue una de las fases en las que los atletas percibieron que su rendimiento declinó. Y la investigación que encuentra que el ciclo menstrual tiene un papel mediador en el rendimiento, muestra que la fase del ciclo menstrual afecta la fuerza, el rendimiento aeróbico y anaeróbico de manera diferente. Por lo tanto, se necesita más investigación para establecer si el ciclo menstrual realmente afecta, cómo afecta, y factores que sustenten el desempeño para mejorar la toma de decisiones y desarrollar así las estrategias a nivel general, pero creo yo, y disculpen si estoy dando una parte medio subjetiva, que es muy difícil en base a esto generar máximas y decir a todas las chicas les va a afectar así, si tenemos esta alimentación va a pasar esto, esto, esto. O sea, cada gurisa es un mundo, traten de conocer a sus jugadoras, traten de ver qué les afecta, qué no, cómo mejorar su rendimiento y qué cosas pueden incidir sobre todo para que no rindan, digamos. ¿No? A Laura, modo de... Sí. tenemos a un colega Jorge Ñazo con la mano levantada hace un rato, que te Dale, estaba dejando perdón. terminar. Jorge, si Dale. querés desmutearte, si querés activar el audio. ¿Me escuchás, Diego? Sí, Laura también. Profe, Laura, bueno, felicitaciones, profe, por la charla, es muy buena. Muchas gracias. Yo soy Jorge, entrenador de natación, y sí hay estudios en natación que nos dan la pauta que el rendimiento en chicas en periodo menstrual es mucho más favorable, pero creo que más o menos me ha respondido con lo último que has hablado. Digo, ¿hay estudios concretos de que un equipo tenga rendimientos óptimos en momentos del estado menstrual de las chicas? ¿Está estudiado, obviamente, o no? Esa era la pregunta. Muchas gracias por todo. Creo que es lo que les decía antes, o sea, a nivel de fútbol es mucho más difícil porque el rendimiento puede variar por muchísimas cosas más. Hay otros deportes en los que se puede establecer, ya sea la natación, o sea, que son mucho más cerrados, digamos, son cíclicos, no hay tanta toma de decisión y demás. Es mucho más fácil decir, el rendimiento de tal jugadora se ve afectado, o sea, ¿la voy a poner o no la voy a poner en la cancha? Porque está en determinada fase. Esa es la pregunta. O sea, si ustedes tienen una jugadora que saben que ese día rinde menos, ¿cuál es la decisión que toman? ¿La dejan afuera en el banco o hacen que entre, que dé el máximo de lo que pueda dar? Si quieren, me responden. No se la vamos a hacer a Daniel esa pregunta. A Daniel no le vamos a preguntar. No. Acá, mientras si alguien se anima, pero bueno, ahí Mario me mandaba, decía que la selección de Estados Unidos y el Chelsea basan la preparación física en el ciclo de las jugadoras. Rafael Durán dice, dependiendo de la edad, se debe tener en cuenta el entreno, por ejemplo, una niña de 12 o con alguien de 15 o 17, o la edad no cuenta en la fase ovulativa. Y Rosana ahí depende de la jugadora, responde a la pregunta que hacías vos. Bien. Lo de la investigación con Estados Unidos, sí, y te digo que es mucho más fácil también hacer una investigación con jugadoras mayores que no están en un ciclo, o sea, están en un ciclo regular, aunque a veces puede ser irregular, o que las podés mantener estandarizadas con anticonceptivos o lo que sea. Si tuviésemos la libertad de poder hacer eso y decir, van a rendir así, 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 sería genial. En nuestro caso, por ejemplo, en la selección, estamos con adolescentes, la mayoría irregulares, es imposible casi saber en qué fase del ciclo están, desde mi punto de vista. Creo que hay
otros colegas que están trabajando en base al ciclo, y estaría bueno si quieren ahora hablar un poco. Bueno, si alguien quiere, como decía Laura, que lo levante la mano o que se desmutee. Acá hay Gaby Martínez, dice, buenas noches, muchas gracias por la charla. ¿Las fluctuaciones de estrógenos pueden vincularse con lesiones del ligamento cruzado anterior? Sí, lo habíamos planteado antes por un tema de laxitud. Se le afecta la laxitud y podría ser, pero como ya también el es multifactorial. Acá hay una pregunta que no sé si vos la sabrás o capaz que Edgardo sabe. Ibuevanol para los dolores menstruales, ¿sería doping positivo? No, un médico, un doc, o Luisina Pasarelo creo que está por ahí también, y No. que es la doc nuestra de la selección. Si está La Luisina tiene recontra clara. Si Luisina quiere desmutearse y contestarla, bienvenida. No sé si la veo, no la estoy viendo yo. O Edgardo, devolvimos. Gabriela Paiva levantó la mano. Si quiere desmutearse y participar, está habilitada. Anímense, desmuteen y pregunten, participen. A ver, mientras yo sigo, que hay algunas cosas ahí en el chat de Laura. El ciclo hormonal durante los 2 años post-menarquia puede oscilar, o sea, ser intermitente, eso está dentro de los rangos normales. Buenas noches, ¿qué evaluaciones? A eso ya te lo dije. Con respecto a su estudio de natación, mi pregunta para Jorge es... hay preguntas para Jorge. Genial. Esto está buenísimo ya. Sí. Mi pregunta para Jorge Ñazo es: ¿en qué pruebas es favorable la fase de sangrado? Alguien contestó, no sé si capaz que fue Luisina, no sé porque no tiene el nombre, que no es doping porque es ibuprofeno. Gabriela no había levantado la mano, se equivocó nomás. Otra compañera dice: me ha pasado que la mayoría de las veces mis jugadoras cuando están en su ciclo menstrual aportan más en los partidos, quizás sea porque en los entrenamientos ellas entrenan de forma normal y dicho por las mismas no dejan que el ciclo nos afecte. De hecho, las investigaciones a fondo de mis compañeras sí he notado que a lo largo del tiempo que estamos juntas, dar más en los partidos. María Florencia... María Ahí Florencia... tenemos una de las colegas que trabaja más que nada en base al ciclo y estaría... Así que, bueno, la que contestó que no es doping sí es Luisina, que aclara después. Y María Florencia, lo que yo decía, que lo que decía hoy con respecto a los estudios en la natación, ¿qué prueba es favorable en el sangrado? María Florencia Piri sí levantó la mano. Si quiere desmutearse. Bueno, seguimos, si no, Laura. Bueno, nada, no me queda mucho en realidad. Lo último que les quería decir es hacer un repaso sobre lo que son recomendaciones, ¿tá? Haciendo como un resumen de lo que ya se habló en todo lo anterior. Evitar la especialización deportiva antes de los 13 años, ¿tá? Tratar de trabajar todo lo que es multideporte, patrones de movimiento, de tal manera de evitar riesgo de lesiones y generar un burnout en las jugadoras, ¿no? Una de las recomendaciones que se dan en los estudios es que el volumen de entrenamiento total de la semana en niñas y adolescentes no debería exceder la edad en años, o hasta 16 horas semanales. Considerar, y sobre todo acá está el tema de horario de prácticas y partidos, que la aclimatación al calor es menos efectiva en hombres que en mujeres, es menos efectiva, en mujeres que en hombres, ¿no? Al revés. Y integrar actividades de acondicionamiento físico de 2 a 3 veces por semana con el fin de desarrollar habilidades motoras fundamentales y cualidades básicas, y en base a ello también fomentar la implementación de programas de entrenamiento neuromuscular para reducir el riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior en atletas. Esas son como un par de recomendaciones que
haciendo como un repaso de todo lo que fue la charla, es con lo que me quedaría. Permiso, voy a hacer una intervención. Laura, ahí María Florencia va a llegó. participar, que recién yo pude desmutearla. Perdón, María Florencia, no encontraba cómo por hacerlo. favor, faltaba más. Primero, agradecida, la verdad que la charla es brillante y nada, súper enriquecedor todo este compartir que nos haces. Con respecto al ciclo menstrual, nada, compartir un poco lo que hemos hecho en base al ciclo en Liverpool, en edades posmenárquicas, sub-14, sub-16. Como decía la colega, como decía Laura, en realidad lo más importante de todo no es centrarnos quizás en los factores externos y cómo entramos nosotros a través de aplicar estímulos y cargas en las deportistas, sino más bien poder trabajar desde una base en el autoconocimiento. A partir de ahí, contextualizarnos en vida y obra de la deportista, porque en realidad el ciclo hormonal en las mujeres es la representación de también cómo estamos nosotras, cómo está nuestra alimentación, cómo estamos emocionalmente, si nos desarrollamos más temprano, si nos desarrollamos todo más tardía. Son todos factores que inciden directamente en nuestro ciclo hormonal. Entonces eso es de mera importancia. El año pasado en Liverpool hicimos una pequeña investigación con todas las arqueras, desde sub-14 hasta la primera división, y los datos que nos arrojó fue que en la percepción subjetiva, utilizando la escala de bienestar de MacLean, la mayoría de las arqueras se sentía de una manera, ¿sí? Por ejemplo, en su fase lútea, en la semana previa a una nueva fase de sangrado, los valores que arrojaban eran altos niveles de fatiga, emocionalmente se sentían bastante bajas. Sin embargo, en las pruebas de saltabilidad que les hicimos, los datos que arrojaban era que sus valores de fuerza explosiva estaban más altos. O sea, si bien... O sea, que afectaba más la percepción... perdón, como para aclarar, afectaba más la percepción de la jugadora que el rendimiento físico en sí. Exactamente. Inclusive también hicimos muy subjetiva, la cual no tomé datos ni hice un análisis objetivo, pero sí en la observación de partidos de sub-14 me pasaba con muchas jugadoras que de repente ellas arrojaban una percepción de esfuerzo y de cansancio, inclusive de recuperación baja. Sin embargo, he visto que eran los partidos donde tomaban mejores decisiones. Quizá físicamente no volaban, pero tomaban las mejores decisiones. Entonces, acompañando un poco a lo que dice la colega, es fundamental conocer a las deportistas con las que vamos a trabajar, contextualizarnos en ellas, en lo que ellas conocen de su organismo, en lo que es en todo lo que va a contextualizar su entrenamiento invisible, y a partir de ahí, como decimos nosotros, en realidad darles herramientas para potenciar cada una de sus fases, porque no perdamos de vista, esto es importante, que el sistema de competencia fue creado para una fisiología convencional, y la fisiología convencional es la del varón. Nuestro sistema de competencia nos pide competir fin de semana tras fin de semana, en un sudamericano, como es el caso del sub-17, de repente partidos cada 3 días, y nosotros necesitamos que las deportistas optimicen el rendimiento, estén en la fase que estén. Entonces, quizá venir nosotros como formadores o como profesionales a planificar cargas en base a la fase de su ciclo, cuando en realidad ni el sistema de competencia está hecho para eso, ni sabemos bien cómo responde la deportista en los diferentes aspectos que debemos tener en cuenta en este deporte de situación. Simplemente eso, disculpen el tiempo, y nada, nuevamente felicitaciones y gracias por todo este compartir. Bueno, muchísimas gracias a vos por el aporte, súper interesante todo el trabajo que estás haciendo en Liverpool, y es como ya les decía antes, o sea, si hay dudas, investiguen, aprovechen de que tienen las jugadoras ahí, que
creo que mientras más base de datos se genere, se puede no llegar a lo que dije antes, tipo, no generar máximas, pero sí ayudar a las futbolistas con las que cuento en ese momento. Y Bien. nada más que para cerrar, no sé si querés algo antes. Sí, pero tenés más cosas en el chat que te las Ok. paso. Marcelo Tuma dice, ¿qué es más recomendable al momento de entrenar cuando están en su ciclo menstrual respecto a fuerza, velocidad o resistencia? Particularmente le dice para no sobrecargarlo. Y después tengo una más, si querés contestar eso. Si no... No, en realidad es como, ya le decía antes, no estamos haciendo los trabajos físicos en base al ciclo. O sea, Bien. Y después te leo esta que no llegué a leerlo, así que hay 2 puntos más que me parecen de gran importancia resaltar para que no se caiga en el fácil discurso de decir que cuando las mujeres están en días malos es exclusivo del ciclo menstrual. También la alimentación desequilibrada, la desmineralización ósea debieran tener su nombramiento, que son ambos, junto con el ciclo menstrual, puntos que conforman la tríada del atleta. ¿No les parece? Matías Sosa. sí, no sé si está Lucina ahí, que ya me hizo un par de correcciones sobre el tema de la triada del atleta, y creo que si está la doc, que venga, si está la que sabe, que se presente. O sea, sí, esa es la más... A ver si la encuentro para desmutearla, porque creo que tengo que desmutearla yo y a ver si la doc puede acá, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, doc. Bien. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, doc. Bueno, no sé, hablando un poco de este tema también, lo que se ha visto es que ya no se habla tanto de la tríada de la mujer atleta, o sea, lo que se está haciendo hace ya un tiempo es ir no solo a la parte de la alteración de la menstruación o de la parte ósea o de la parte de la alimentación, sino ir un paso previo para captar a las deportistas antes de que se desarrolle toda la tríada. Entonces lo que se observó es que en realidad lo que hay es un déficit energético, que sí es lo que causa el inicio de la tríada, y el resto son escalones que se van dando en momentos posteriores. Bárbaro. No sé si queda clara la pregunta. Sí, creo que sí. Gracias por Es participar. una cadena que comienza con un déficit energético relativo en el deporte y se han desarrollado distintos tipos de test o cuestionarios para captar, sí, a esas jugadoras que nosotros tenemos que prestar más atención en captarla rápidamente o de forma temprana para que no desarrollen, sí, lo que es la tríada de la deportista. Excelente, gracias. Acá tenés a Marinés Rush, que dice, muy buena charla, Lau, y los aportes. Solo comentar que el cuerpo humano prioriza las funciones fisiológicas básicas, como es el ciclo menstrual, por lo que si tenemos de pronto una deportista amenorreica u oligomenorreica, nos da la pauta de que no serán las adaptaciones a nuestros entrenamientos lo que priorizará su organismo. Bien, interesante. Buen aporte. Bueno, si querés cerrar, perfecto. Laura, porque estamos un poco pasados de tiempo. Estamos un poco pasados, pasado como pero bueno, 1 hora y media. Parece que estaba interesante, así que bueno, vale la pena. Nada, más que nada es tratar de evadir la versión reduccionista de todo lo relacionado al fútbol, ¿tá? Es un deporte situacional, es un deporte complejo. Traten de no quedarse ciegos o como los caballos mirando solo un lado, sino tratar de abarcar todos los factores y ir paso a paso, ¿tá? No se pueden enloquecer diciendo hasta mañana tengo que ir a controlarles el ciclo y ver si tienen un valgo, o no, ¿tá? Es paso a paso, educación, primero que antes que preparadores físicos somos educadores, y la idea es no atomizarlas a las chicas con contenido, sino acompañarlos. Más que nada, para finalizar nomás, la última diapositiva que tengo es no copies y pegues, o sea, tratar de no agarrar tipo, esto le está funcionando a tal equipo, esto funciona en Estados Unidos, analicen, cuestionen y adapten al contexto que tenemos. O sea, no tenemos 15 yankees en nuestros equipos. Son distintas, se alimentan distinto, duermen distinto, priorizan distintas cosas.
Entonces, primero que nada, si quiero algo que vi que me gustó, perfecto, me gustó un método de entrenamiento, veo a ver qué tiene bueno o malo, priorizo, y veo si lo puedo adaptar o no a lo que cuento yo. Bien. Y ahí Gracias, Laura, buenísimo. Gustavo, ¿estás por ahí? Hola, acá andamos. Sí, inclusive hay una última pregunta ahí en el chat que es si la charla va a quedar disponible. Y sí, la intención es que la charla esta y la anterior van a quedar subidas en el canal de YouTube de AUF TV y vamos a compartir el vínculo por mail como les llegó la invitación. Y bueno, aprovecho a felicitarte, Laura, muy claro todo. Muchas gracias por compartir ahí el espacio. Muchas gracias a todos los que han participado de la charla. Creo que fue 1 hora y media de compartir distintas perspectivas sobre el tema. Creo que nos aporta a todos. Agradecerte a vos, Diego, la presencia y la moderación, porque también está bueno que esto sea dinámico y que los que tengan inquietudes las puedan plantear, estar atento ahí siempre, hoy en día, esta nueva tecnología del Zoom, estar en el chat ahí preparados para las cuestiones o las inquietudes que aparezcan. Y bueno, agradecerles a todos, dar por finalizada la charla. Cerrar nada más que bueno, que esta siempre es una inquietud del Departamento de Desarrollo de la AUF, el estar capacitando continuamente y generando estos espacios de intercambio de forma más asidua. Así que saludarlos a todos, agradecerles y bueno, espero que poder verlos a todos en una próxima instancia. Muchas gracias por todo y buenas noches para todos. Gracias a todos por participar. Ivonne, tomé nota ahí de la propuesta de esa charla, después lo vamos a hablar con el departamento a ver si es posible. Gracias a todos. Laura, felicitaciones. Excelente todos los aportes. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Nada más que agradecerles. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que se sumaron a aportes de su experiencia y cuestionaron cosas, que está bueno tipo, ir enriqueciéndonos. Así que los esperamos y esperemos que se den muchas más de estas instancias para poder generar mejor conocimiento. Vamos arriba.